Buenas noches, es una alegría poder encontrarnos una vez más para continuar esta jornada de reflexiones con motivo de la campaña evangelística El Drama de la Pasión, Semana Santa 2026. Esta noche tenemos un tema muy especial titulado Pilato y la pregunta, ¿qué haré con Jesús? Bienvenidos entonces a la programación de hoy. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a revelar el grande amor de Dios. Bien, vamos al estudio entonces de esta noche. ¿Quién es el personaje de esta noche? Pilato. Muy bien, Pilato, el gobernador romano en Jerusalén, fue abruptamente despertado ese viernes 14 del mes de Nisán. Temiendo la contaminación ceremonial, los líderes judíos se negaron a entrar en el tribunal. Jesús ya había sido arrestado, juzgado y condenado por Anás, Caifás y al Sanedrín. Ahora es llevado al tribunal romano para que dé validez a la sentencia que ellos ya habían construido. El prisionero fue entregado a los guardias del pretorio, mientras que sus acusadores trataban el tema a la distancia, vamos a decirlo así, a la distancia, tratando de no llamar la atención
para no ser mal vistos o no contaminarse ceremonialmente con los romanos, porque ya venía la Pascua. Ahora tenemos a otro personaje aquí, el gobernador romano, Pilato. ¿Cuál era o quién era este gobernador? En realidad, no tenemos mucha información sobre él. Según la tradición, Pilato fue un soldado, creció en campos de batalla de los ejércitos de Roma. Su valentía atrajo la atención de César y por último recibió como recompensa el cargo de gobernador de Judea. Ese viernes, conociendo el prisionero que lo llevaron, sabía que sería un juicio complicado. Sin duda, Pilato ya había oído hablar de Jesús. ¿Quién no había oído hablar de Jesús? Había escuchado sobre el carisma que tenía, sobre la autoridad de sus palabras y las parábolas que él presentaba a su audiencia, y también sobre las curaciones milagrosas. Pilatos sabía que él estaba observando la incomodidad de los judíos, de los líderes judíos. El, la institución religiosa judía se sentía incómodo con Jesús. Pilato fue designado procurador romano en esa región apartada por Tiberio para un periodo de 10 años. Y de hecho, él permaneció allí, según las crónicas, del año 26 al año 36 después de Cristo. La hostilidad entre él y los judíos era recíproca y la desconfianza era mutua. Josefo, el historiador, menciona que Pilato se apropió del dinero del templo para construir un acueducto, claro, para la ciudad de Jerusalén. Filón de Alejandría, otro historiador muy reconocido, en una carta dirigida al emperador Calígula, describe a Pilato como un hombre inflexible, cruel y obstinado. Los evangelios o la manera como los evangelios lo presentan a Pilato parecen confirmar ese cuadro. Ahora, Pilato adquirió la fama de ser capaz, con el típico sentido romano de fair play, decidido a mantener la ley y el orden. Era implacable en reprimir las rebeliones y cualquier tipo de amenaza al imperio. Ahora, delante de él estaba Jesús. Jesús fue entregado a este gobernador romano, falsamente acusado de perturbar la paz de los judíos y oponerse al pago de tributos al César, tomando como evidencia las palabras de Jesús que está en Lucas 23:2. Su pregunta: ¿cuál es el crimen de este hombre? Parece reflejar un tono irónico. Pilato conocía la malicia
y los malabarismos políticos de los líderes judíos. Ante Jesús, Pilato estaba desconcertado. El reo Jesús no le parecía representar ninguna amenaza. Al ser un hombre pragmático, Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Como está escrito en Juan capítulo 18, versículo 33. Él observó con más atención al hombre a pagar que debería ser juzgado. Las marcas de abuso físico eran evidentes, los labios aún hinchados por la bofetada recibida al ser juzgado por Anás, como está registrado en Juan 19:3. Aún así Jesús lo intrigaba. Herido, debilitado por las largas horas de juicio y cubierto por marcas de sangre, jamás pareció tan bello. Había en él la dignidad de un rey en el trono. Pilato no estaba preparado para tratar ese caso. Él sabía de reyes que son mantenidos por la violencia y la espada, como puedes tú descubrir si observas la saga de los emperadores romanos. Y allí surge la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús prueba al hombre que lo juzga. Mi reino no es de este mundo. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le pregunta Jesús en Juan 18:34. Ante la respuesta, mi reino, o ante la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde con otra pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esta respuesta o esta pregunta como respuesta de Jesús incomodó. Y Pilato, sintiéndose incómodo, intenta recomponerse y cambiar de estrategia. Y ahora le pregunta más directo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La respuesta de Jesús lo deja más perplejo todavía cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Lo puedes revisar en Juan 18:36. ¿Qué reino es este? ¿Qué reino es el que proclama Jesús? Ningún dominio para ser defendido, ninguna frontera para ser guardada, ningún ejército para ser entrenado, ninguna sumisión impuesta. ¿Qué reino es ese? Pilato es confrontado con otro nivel de la vida que trasciende todo lo que conocía. Ante él está la encarnación de una autoridad que va mucho más allá del poder político romano. Y créeme que Roma era el poder enmarcado en una sociedad que dominaba el mundo. Ahora, el timbre de la voz de Jesús transmite no solo autoridad, sino también paz. Mi reino no es de este mundo. Su mirada parece penetrar en los rincones más íntimos del hombre que lo estaba juzgando. Pilato se siente desarmado.
ante las palabras de este Galileo que lo han traído al frente. Jesús dice, yo para esto he nacido. Qué interesante. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Lo puedes leer en el versículo 37. Pilato conocía las disuasiones filosóficas sobre la verdad. Entonces pregunta, ¿qué es la verdad? Lo puedes leer en el versículo 38. Pero no espera la respuesta. Él no espera la respuesta. Para Jesús, la verdad no es un concepto filosófico, sino una persona. Yo soy la verdad, como lo había mencionado en el capítulo 14, versículo 6. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, como lo había dicho en Juan capítulo 18, 37. A continuación, Pilato busca refugio en su autoridad. ¿No sabes, pregunta, que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Está en Juan capítulo 19, versículo 10. Jesús no se deja intimidar por esa pregunta amenazante. Y respondió Jesús, dice el versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Tal vez por primera vez en su vida, el gobernante se encuentra con un hombre libre, libre de miedos, libre de la inseguridad, de la corrupción, de la codicia y de la arrogancia, libre para cumplir la misión para la cual había venido al mundo. Pilato se convence aún más de la inocencia de Jesús. Dice, y desde entonces procuraba Pilato soltarle, dice el versículo 12. 3 veces el predicador el procurador públicamente declara que no encontró ninguna razón para condenarlo. En ese momento importante, le llega un mensaje de su esposa, a quien la tradición llama Claudia. Ese mensaje que está registrado en Mateo 27, 19 dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. El mensaje de su esposa no tenía base en la intuición femenina, según la hermana Elena de Huay. Un ángel fue enviado del cielo, como está en el Deseado de toda la gente, página 680. En un futuro distante, ella vio a Jesucristo como Rey de Reyes en su retorno a esta tierra. Su corazón se llenó de horror. Ella le envió un mensaje a su marido. Pilato se asustó, intentó liberar a Jesús, como está en el versículo 12, algo que los líderes judíos parecían percibir. Además de su convicción de la inocencia de Jesús, en las narrativas de los evangelios, Pilato intenta evitar una decisión clara. Sin duda, amedrentado por los enemigos de Jesús, buscó 4 rutas de evasión. En primer lugar,
envió a Jesús a Herodes, que lo juzgue Herodes. Intentó soluciones a medias. La segunda opción, permitiendo que Jesús fuera azotado. Si el reo era inocente, ¿por qué azotarlo? La tercera opción que tuvo Pilato, intentó la alternativa de Barrabás, transfiriendo la decisión a la multitud. Clemencia en lugar de justicia. ¿A quién pues liberarán? A Barrabás, dijo el pueblo. ¿Y qué haré con Jesús? Y el pueblo respondería mal. Su último intento fue lavarse las manos alegando ser inocente, como está en Mateo 27, 24 al 25. Antes que sus manos estuvieran secas, entregó a Jesús para ser crucificado. Pilato se hizo responsable de una monstruosa injusticia. La omisión y la cobardía pueden ser actos impíos mayores que la peor de las acciones. Los que buscan eludir un compromiso abierto con Jesús encontrarán siempre excusas para rechazarlo. Los gritos y las amenazas de la multitud prevalecieron aquella tarde. Pilato decidió atender el pedido de esas personas. Soltó a Barrabás. Nuestras contradicciones e incoherencias se convierten en nuestras propias trampas. Pilato, contra todos los pronósticos, soltó a Barrabás y condenó a Jesús a la cruz. Los judíos ahí reunidos tocaron el punto débil de Pilato. Si a este sueltas, no eres amigo de César, le dijeron Juan 19:12. La elección era entre el honor de hacer justicia y la ambición, entre la verdad de lo que tenía al frente y la conveniencia. Pilato lo sabía. ¿Cómo defender la inocencia de Jesús? Haciendo justicia y al mismo tiempo no enemistándose con la multitud y los líderes judíos. Pilato intentó conciliar lo irreconciliable. Queridos amigos, queridos hermanos, no se puede servir a dos señores. Dijo Jesús estas palabras. La cobardía pregunta, ¿es seguro? La verdad pregunta. Luego la vanidad pregunta, ¿es popular? El merceranismo pregunta, ¿cuánto voy a ganar? El materialismo pregunta, ¿es beneficioso para mí? Pero la conciencia debe preguntar simplemente, ¿es correcto lo que tengo que hacer? Siempre, queridos amigos, llega el momento en el que una persona debe tomar una decisión. Y muchas veces esas decisiones no son seguras, ni políticamente correcta, ni popular o lucrativa, pero debe ser asumida simplemente porque es correcta. Tú, querido hermano, querido amigo, tienes que tomar decisiones correctas. Judas lo entregó todo por codicia. Caifás lo entregó todo por malicia. Pilato lo entregó por cobardía y conveniencia. Y Jesús fue crucificado. La muerte de Jesús
La muerte de Jesús se dio por una decisión equivocada, errónea de Pilatos, de los judíos y de todos los que estuvieron allí. La muerte de Jesús para la expiación del pecado es la deuda de todos. Todos nosotros estábamos allí representados por quienes testificaron su muerte y no como meros espectadores. Así, antes de poder ver la cruz como algo hecho en nuestro favor, llevándonos a la fe y al arrepentimiento, solo quien está listo para compartir la culpa de la cruz puede clamar participación en su gracia. Esperado ante la multitud que eligió a Barrabás, Pilato pregunta: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Esa es la pregunta que atraviesa la historia y el polvo del tiempo, y nadie puede responderle en su lugar. Y es la pregunta que tú, querido hermano, querido amigo, es la pregunta que tú tienes que hacerte esta noche. Es la pregunta que tú tienes que responder de la mano del Señor. Es la pregunta que llevará para ti salvación o condenación. Hoy entrega tu vida a Jesús. Hoy entrégale tu corazón. Si no eres bautizado, bautízate en el nombre del Señor. Y si estás ya tiempo en la iglesia, arrepiéntete de todo pecado y hoy entrégale tu vida a Jesús y sé feliz y vive para siempre. Pilato tomó una mala decisión. La decisión que tú tomarás hoy debe ser para la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren entregarle su vida a Jesús? Ponte de pie en el nombre del Señor. Allí ponte de pie y di: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y si hay alguien frente a ti haciendo un llamado,